y accionar en base a eso para que los socialistas no nos sigan matando. Adelante, Ernesto. Hola, buenas noches a todos. Más o menos estaba escuchando los análisis que estaban haciendo sobre las capacidades que tienen los diferentes estados más o menos de asumir en el futuro el compromiso que adquieren con la clase fundamentalmente trabajadora, que es la que depende de los retiros mayormente, porque bueno, la gente con dinero realmente tiene sus propios recursos. Primero quería decir que en Estados Unidos hay un instrumento que es el IRA, que es una cuenta personal individual de retiro, que es un tipo de cuenta en que se pueden depositar assets, lo mismo dinero, que parte del salario, que stocks, opciones en las bolsas, etcétera, que tienen facilidades impositivas, básicamente no cobran impuestos y le permiten a la gente hacer un tipo particular de ahorro a largo plazo que contribuye a su retiro. Respecto a los factores que contribuyen, que pueden contribuir o ir en detrimento de la capacidad del Estado de asegurar esos recursos que le promete a la gente que van a tener después que termine su más o menos compromiso económico con la sociedad. Un elemento importante es el incremento de la productividad, porque tú puedes tener una masa mayor o menor de trabajadores. Si esos trabajadores son pocos y son altamente productivos, vamos a poner un ejemplo, la compañía Google. Google en sí misma podría generar retiros fantásticos para sus propios empleados, ¿sabes? Sin embargo, los trabajadores del campo básicamente tienen que tener, los trabajadores de baja productividad, relativa baja productividad, son los que realmente son más o menos subvencionados, los que sus retiros son subvencionados por el Estado, ¿no? Entonces, en el aparato económico general de un país, no solo depende que tú tengas una gran cantidad de trabajadores, sino el índice de productividad de esos trabajadores es importante. No solo la productividad de trabajadores, pueden entrar o salir en el panorama económico, entrar o salir a jugar papeles, tecnologías nuevas que contribuyen. Por ejemplo, nosotros tuvimos como humanidad que dejar de trabajar en el campo gracias a la invención de motores de combustión interna, a la revolución industrial. Eso fundamentalmente tiene influencias demográficas, urbanísticas y de forma en la que la gente se redistribuye físicamente en el país, ¿no? Se hacen ciudades más grandes, los trabajadores en el campo son menos porque pueden contar con tractores, con equipamiento agroindustrial mecánico, que tiene la productividad de 5.000 trabajadores. Un hombre con un tractor hace el mismo trabajo que 500 aborígenes con una guataca, ¿no? O trabajo manual. Entonces, me disculpan porque estoy caminando, pero para América Latina y para el mundo subdesarrollado en general hay una gran oportunidad ahora desde el punto de vista de aumentar radicalmente la productividad de la gente con el despliegue, el uso apropiado de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a reemplazar a una gran cantidad de personas que fundamentalmente hacen trabajos repetitivos, incluso trabajo intelectual. Entonces, en la medida, para cerrar, se puede seguir hablando mucho más de esto, pero para cerrar, si bien para explotar recursos naturales y recursos físicos, Latinoamérica en general requiere de que sus gobiernos se vuelvan mucho menos corruptos y de que hagan inversiones financieras billonarias a nivel del continente. Ese no es el caso para desplegar la inteligencia artificial. Si Latinoamérica se vuelve competente en las nuevas tecnologías de la información y en leverage, en usar bien la inteligencia artificial, tú puedes tener relativamente pequeños grupos de personas que generan mucho Producto Interno Bruto. Entonces, más o menos, ese era un comentario que quería hacer. Gracias, Ernesto. Gracias por tu intervención. Adelante, Ernesto. Bueno, hola de nuevo. Yo en lo particular le tuiteé a usted y al otro host del espacio el documento central, conceptual y estratégico de mi proyecto de gobierno y desarrollo para Cuba, una Cuba postcomunista, una inminente Cuba postcomunista, porque el comunismo en Cuba no creo que le queden más que meses, pocos. Vamos a ver cuánta hambre aguanta el pueblo cubano, pero bueno, ya estamos por debajo de satisfacer las mínimas necesidades básicas de las personas, de salubridad, de comida. El pueblo cubano está ahora mismo
pasado de la raya roja, vamos a ver cuándo se produce el estallido. Yo, en mi proyecto, mi visión, mi concepción de una Cuba futura, obviamente la he diseñado para maximizar los resultados económicos, humanos, culturales y los potenciales de la población, de los recursos naturales del país, de los recursos culturales también, porque en el caso particular de Cuba y de la mayoría de los países latinoamericanos hay todo un bagaje cultural y un tesoro cultural que no se ha sabido explotar y que no se ha podido en gran medida porque las tecnologías realmente, Estados Unidos ha sido muy exitoso ideológicamente alrededor del mundo para bien de nosotros, porque ha sido el creador de muchas tecnologías de comunicación y ha sabido hacer buen marketing y ha sabido desarrollar y mezclar la cultura con la propaganda económica, política y atraer talento. En esta nueva era de desarrollos digitales, de los teléfonos, de la inteligencia artificial al alcance de las personas, definitivamente que Latinoamérica va a tener un resurgimiento porque también van a surgir, ya están surgiendo tecnologías que facilitan los subtítulos, doblar los idiomas de las personas, hacer todo tipo de manipulación que facilitan las comunicaciones y la visualidad. Entonces tecnológicamente esto es un punto de inflexión para toda Latinoamérica, como estaba diciendo antes, para atacar ese punto. En el caso particular de Cuba, yo estoy proponiendo una de las cosas más centrales en mi plan, que implica hacer una simbiosis lo mayor posible con el resto de los países latinoamericanos, que no estamos en muchos casos pudiendo explotar nuestras potencialidades por el narcotráfico, por la corrupción, por la falta de comunicación física con el norte del continente, porque no tenemos increíblemente carreteras que sean manejables, la inseguridad no permite que haya un flujo económico, las rutas de comercio terrestres no existen. Entonces, una de las cosas importantes que se puede hacer a nivel continental es activar las rutas comerciales terrestres, crear por lo menos una carretera intercontinental, acabar de terminarla y asegurar de proveer seguridad de las mercancías y la gente por ese trayecto, y entonces que pueda empezar a establecerse un flujo económico a lo largo del continente de forma vertical para que recursos, por ejemplo, litio que están en Argentina puedan llegar a los puntos donde se van a empezar a fabricar las baterías, los vehículos eléctricos, todos los nuevos sistemas que deben favorecernos deben favorecernos grandemente a todo el continente si logramos un mínimo de coherencia, porque los recursos están, las inteligencias están, las disposiciones están, las personas están. Suele estar trabado el proceso en el que hay un grupo de políticos incompetentes, corruptos, avaros, inhumanos y asesinos que no permiten que se consolide esta estructura para el beneficio de todo el mundo. Creo que en gran medida esto es una visión que más o menos todo el mundo entiende que es posible y que simplemente como gente como Fidel Castro, como Nicolás Maduro, como el Chávez y el otro, han realmente detenido el desarrollo natural de América Latina. Bueno, en ese sentido, pues no quiero extenderme, tengo mucho material al respecto. Yo estoy proponiendo que en Cuba, cuando se produzca un cambio, lo primero que hay que tratar de hacer es crear un hub tecnológico, una provincia tecnológica donde puedan participar todos los países latinoamericanos que logren cierta cercanía con los Estados Unidos, porque definitivamente que la distancia geográfica es un impedimento en la consolidación de tecnologías que tienen que ser en presente, ¿sabes? Digitalmente, y los software se pueden desarrollar remotamente, pero hay tecnologías físicas que en estos momentos son las que más valor agregado tienen, que requieren presencia física. Entonces yo estoy proponiendo que Cuba y los países latinoamericanos deben, de forma estratégica y rápida, colaborar y aliarse en el desarrollo de la industria espacial norteamericana, que es uno de los sectores económicos que más beneficios tiene por unidad de trabajo dedicada. En Cuba, por ejemplo, se pueden fabricar las naves de Starship de SpaceX, que son construidas en acero níquel, con mecanismos de manufactura básicos, básicamente son soldadores. Entonces, si se reúne todo el talento latinoamericano que está disperso por Latinoamérica y mucho en Estados Unidos, y se concentra en un hub tecnológico, como si fuera un Silicon Valley, pero nuevo, en Cuba, muchos países que no tienen la posibilidad física de tener un programa espacial porque están muy lejos de los Estados Unidos y no tendría sentido logístico
empezar a fabricar cosas que se van a usar en la Florida, en Argentina. Sí se pueden, sin embargo, fabricar en Cuba con un marco regulatorio mucho más relajado, con ventajas impositivas. Yo estoy proponiendo que las personas que vengan de otros países a participar en este hub tecnológico y espacial pagan sus impuestos en sus países, ¿sabes? No van a contribuir positivamente en Cuba, sino en sus propios países, crear un área económica especial y ahí generar un ingreso rápido, un retorno de inversión, el ROI rápido, para que esos programas que brindan ingresos rápidos puedan contribuir al desarrollo de otras áreas de la sociedad. Para terminar, esto no es tan ambiguo como lo estoy diciendo así, porque SpaceX fue contratado por la NASA para desarrollar estas naves estas Starship, que muchos de ustedes las han visto, son las más grandes que están volando y que aterrizan solas, por 220 billones de dólares. 1000 naves a 220 billones cada una. Y el costo de los materiales de construcción de estas naves es solo el 3%. Si el 97% del valor de la nave es básicamente mano de obra. Y como dije antes, los recursos que se están utilizando en estas naves, diseño particular es en acero inoxidable, precisamente para que sea fácil construirlas y esté al alcance. No es fibra de carbón, que es mucho más complicada, ni otros materiales complejos o compuestos, sino que está al alcance de los países latinoamericanos. Entonces yo estoy proponiendo eso. Estados Unidos tiene que crear resiliencia económica también, dejando de depender de Taiwán, que está expuesto a que China lo invada en cualquier momento, y el 80% de todos los chips que necesita Estados Unidos para todo tipo de electrónica, automóviles, IoT, computadoras, se fabrican ahí y están comprometidos, están expuestos a la decisión de China de invadirlo. Entonces, Cuba y el resto de los países cercanos del Caribe y de América Central, sobre todo, pueden ser una gran base de manufactura que compense la dependencia que tiene Estados Unidos ahora mismo con China. Eso es lo que yo estoy proponiendo en visión general. Cada país tiene sus particularidades. Venezuela con inmensas reservas de petróleo, uranio. Hay millones de recursos que, si son utilizados de forma coherente o al menos no estúpida, la calidad de vida de millones de personas en todo el continente latinoamericano puede incrementarse sustancialmente. Después trato personalmente de compartirles otras cosas, pero esto es lo que quería decir. ¿No? Gracias, Eduardo. No sabe, ¿no? Pero esa necesidad... Por lo general, si le puedo interrumpir para en general darle la razón, pero hay un fenómeno que es que los mercados solo responden por lo general a las necesidades o a demandas que hay a corto plazo. Si una nación quiere desarrollar un proyecto cultural o tecnológico, científico o del tipo que sea, en ciclos de más de 4, 8, 10 o 15 o 20 años que en el presente se requieren y han sido claves en la historia, por ejemplo, el proyecto Manhattan que resultó en la fabricación de la bomba atómica que derrotó a los nazis, que cambió la historia de la humanidad para siempre, es el resultado de un plan exclusivamente del gobierno. Exactamente igual los científicos que estaban trabajando en el proyecto Manhattan con el objetivo de distribuir el riesgo en caso de un ataque nuclear, crearon ARPANET, que después se convirtió en Internet, una red descentralizada de distribución de información. Esas cosas en general no surgen solamente si el mercado es la fuerza que busca el motor económico, ¿sabes? Y en general hay muchas tecnologías profundas, por ejemplo, campo de la física, generalmente la física, que requiere inversión en proyectos, un acelerador nuclear o proyectos de desarrollo, por ejemplo, de fisión nuclear o plasma, que son proyectos científicos que por lo general duran 40, 50 años y que requieren inversiones de cientos de billones de dólares. No pueden ser financiadas por mecanismos privados, ¿sabes? Porque el retorno de la inversión es muy incierto y a muy largo plazo. El perfil de riesgo es demasiado alto. Pero en general sí adolecen los países. El caso de nosotros, los países latinoamericanos, que lo primero que tenemos que hacer es lograr que la gente tenga comida. Sí, en general son los mecanismos de mercado suficientes para resolver esos problemas de inmediatez. Pero ya cuando queramos ver un poquito más allá de nuestras narices, sí vamos a tener que tener estos otros mecanismos, en mi opinión. Yo te entiendo perfectamente, Ernesto. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer un plan económico, en el caso de Venezuela, basado en la economía norteamericana, porque como tú bien debes de conocer,
Esta debe 34 trillones de dólares y no ha quebrado porque imprime dinero inorgánico. Te voy a pasar un documental de la Deutsche Welle que habla de los fondos de catástrofe, donde explica que hay, no sé, ellos dicen aproximadamente 20 trillones de dólares rodando por el mundo, que no hayan donde meterlo porque se imprimió mucho dinero y la gente no sabe qué hacer. 20 trillones, sí, creo que 20 trillones. Y pare de contar. Y esos desmanes económicos, por eso muchos economistas se lo explicaron a Chávez, porque él pensó que iba a poder hacer lo mismo que Estados Unidos, imprimir dinero orgánico y no iba a pasar nada. Y ya sabemos lo que pasó. Y ese es el problema, que cuando tú vayas al libre uso monetario comercial, tú no puedes imprimir dinero. Vas a tener que endeudarte, y la Carta de Libertades Fundamentales, en el caso de Venezuela, le prohíbe a cualquier gobierno que llegue, y de hecho está antes de la Constitución Ciudadana, que no pueden violar la propiedad privada de los ciudadanos ni los pueden endeudar, a menos que sea para los casos de seguridad y defensa, en caso de una guerra o todo y el Poder Judicial. De resto, empezarán, como dijo Platón. Pero mira, si te puedo, estamos intercambiando, creo que te puedo agregar, por ejemplo, hay un cambio fundamental que está sucediendo ahora, básicamente desde los principios de los 2000 con la informatización en general de la sociedad, y es que los riesgos existenciales para la sociedad, para los sistemas económicos y políticos, ya no es tanto muchas veces las guerras cinéticas con intercambios armados y invasiones y muertes, sino riesgos que son más sutiles, por ejemplo, ciberataques, problemas biológicos, biotecnológicos, un riesgo que es mucho más sutil, menos pronunciado y que requieren una preparación completamente diferente, por lo general en el campo de los conocimientos, ¿sabes? Tener una industria biotecnológica nacional que tenga criterios suficientes como para determinar si la vacuna mRNA nueva de Pfizer es a corto plazo un riesgo que vale la pena enfrentar respecto al coronavirus, hacer todo este tipo de simulaciones, todo este tipo de modelaje de situaciones de riesgo multidimensional que hay en el mundo, ¿sabes? Sí, en ese sentido, a mí me parece que las funciones del Estado en gran medida van a aumentar, porque la diversidad de riesgos que aparecen a medida que, por ejemplo, biotecnología se hace mucho más accesible al punto de que la gente casi en su casa van a poder ensamblar un virus como el coronavirus. Entonces aquí a 15 años, si tú sigues proyectando la disminución del costo de CRISPR-9, que es la tecnología que se usa para diseñar RNA o ADN de la forma que tú quieres para hacer terapias genéticas, todas esas cosas van a estar al alcance de las personas dentro de 15 años, de la misma forma en la que tú tienes una supercomputadora ahora mismo en tu teléfono, millones de veces más potente que la que usaba la NASA para ir a la Luna en los años 60. Entonces, a medida que todas esas tecnologías que tienen grandes beneficios, representan grandes beneficios para la humanidad, pero que también tienen implicaciones altísimas de riesgo, el Estado va a tener, también tienes que analizar ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la información y del control de las sociedades, distribuyendo, vamos a hablar de Twitter, Facebook y las parcializaciones de las redes sociales, cómo los estados se involucran. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, que no son ni siquiera los países de donde surgen esas compañías, tú estás aceptando una influencia descomunal de estos mecanismos, de estas redes sociales dentro del funcionamiento de tu sociedad. ¿Cómo interviene el Estado en eso? Tú dejas que simplemente Mark Zuckerberg ponga los anuncios del candidato que él le cuadra prácticamente baratos o prácticamente gratis, y entonces el candidato que no le interesa le ponga los anuncios en su plataforma carísimo y controle las elecciones de esa forma. ¿Cómo se defienden los Estados? En general, yo entiendo todo el tema de la corrupción, y a medida que los Estados empiezan a querer sacarle más dinero a sus ciudadanos, tienden a ser menos eficientes en el uso de los recursos que acumulan. Yo en mi plan de Cuba 2.0 lo que he diseñado es básicamente 3 niveles impositivos, proyectos que son de importancia nacional, proyectos que son de importancia regional y proyectos que son de importancia comunitaria o provincial. En la medida de esos 3 niveles de resolución, los ciudadanos tienen más capacidad de hacer accounting ellos mismos,
y de fiscalizar el uso de sus recursos. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, si esto solo para aflorar ideas, pero si tú usas una criptomoneda para pagar los impuestos, que sea absolutamente transparente, todas las personas del país pueden saber y traquear cada uno de los dólares que ellos le aportaron al Estado. ¿Sabes? Este concepto de CDC, Centralized Digital Currency, que querían poner en los Estados Unidos y que Ron DeSantis sacó una ley prohibiéndolos y que ha estado en auge en estos últimos 2 meses en los Estados Unidos. Si puestos en función de la transparencia, tienen tremenda aplicación, porque si cada peso que la gente le da al Estado puede ser contabilizado y puede verse su uso, excepto en los programas secretos, los detalles del presupuesto de defensa nacional o lo que sea, que no sean estratégicos, pero en el resto de las cosas, por lo general, si a nivel local tú le das máximo acceso a las personas para determinar cómo están siendo usados sus impuestos en su localidad, ya arreglas una gran parte del problema, ¿sabes? Si bien el Estado usa el dinero de estos mecanismos de seguridad que tú estás hablando, que son obligatorios, pero en los opcionales sí darle mucha participación al individuo, e incluso en la toma de decisiones. Yo estoy proponiendo que el 50% de los impuestos que las personas proveen al Estado, el individuo debe ser capaz de otorgárselo a quien decida a los proyectos que le interese. ¿Sabes? Si tu interés está en mejorar el deporte porque tú notas que en tu comunidad los estadios están malos, tú decides el 10% de mis impuestos o esta cantidad van a proyectos de deporte o a particulares que tú quieras con diferentes niveles de resolución. Pero eso tiene que ser eso implica que tienes que usar la alta tecnología, ¿sabes? Que tienes que usar un mecanismo de gobierno digital. Eso no se puede hacer de vía tradicional. Más o menos lo que quería decir. Gracias, Ernesto. Mi pregunta sería, ¿usted está interesado en que la gente pobre de su país avance? ¿O usted está interesado en que si tomas una mala decisión o tuviste padres que no te educaron correctamente, no tuviste acceso a una enseñanza adecuada y tus padres vienen sufriendo por generaciones de desconocimiento, incultura, ignorancia, desnutrición, falta de acceso a recursos educativos? Si todo eso llega a la nueva generación que va a ser al final la que va a trabajar dentro de 15 años para precisamente financiar el retiro suyo, no está necesariamente en su interés que esas personas sean educadas y tengan la mayor capacidad posible de tomar las mejores decisiones posibles, porque al final eso resulta en la mejor economía posible del país entero. Ese no es mi problema ni es mi responsabilidad, es responsabilidad de quien lo engendró y es la responsabilidad de sus familiares y lo que la quieran tomar. Y te digo, en libertad, tú puedes reunirte con otros ciudadanos y decirle que aporten dinero y crear una institución que haga eso que tú quieres hacer. En libertad lo puedes hacer. Pero el problema es que cuando todas estas ideas, ya lo he dicho anteriormente, cuando todo el mundo tiene un plan y tiene una idea y ese plan incumbe en que van a colocar una ley y me van a sacar dinero para algo que yo no quiero dar y que no me corresponde a mí, que no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad que todos se eduquen. Mi responsabilidad claro que no sí lo es porque está viviendo, claro que lo es porque mi responsabilidad está viviendo en sociedad. Hay una relación entre el sacrificio que uno hace, porque uno no tiene la libertad completa, hay un límite a las libertades, que no tienes la libertad de ir y cruzar para casa de tu vecino y entrar y usar su refrigerador, por ejemplo. Hay un nivel de limitaciones que uno asume cuando vive en sociedad, que resultan en que la mayor cantidad posible de gente vivan en relativa paz. Si en esa medida en la que uno reconoce que uno tiene que hacer ciertos sacrificios personales para el beneficio de la sociedad, por ejemplo, usted quiere carreteras, ¿no? Entonces los impuestos de la carretera no son cuestionables. Usted quiere un ejército y usted quiere mecanismos de defensa de nivel nacional. Pero, por ejemplo, si vengo yo, que también quiero la misma defensa nacional, y digo que Venezuela necesita un programa nuclear para desarrollar ojivas nucleares, y eso va a requerir que un 10% más de impuestos, cae todavía dentro de la categoría de defensa nacional y a lo mejor usted no está de acuerdo. Entonces, dentro de sus mismos grupos de valores pueden haber diferenciaciones que hace que usted tenga que el mismo argumento que usted está presentando está en conflicto con lo que usted está diciendo, en mi opinión, en gran medida, ¿no? Entonces, yo quiero ver cuán flexibles son esos criterios definitivos que usted está dando. Eso para tener idea histórico, porque mi proyecto de diseño de Cuba Futuro no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si quieren concebirme a mí de una forma simplista, yo soy más MIT y protocolo descentralizado, inteligencia artificial que comunismo. El comunismo y yo no tenemos nada que ver.
Yo estoy hablando de que a medida de que la gente va incorporándose a un motor económico, a una actividad económica en el país, es directamente proporcional al Producto Interno Bruto la inteligencia, la capacidad de tomar buenas decisiones que tiene tu población. Eso es número uno. Número dos, si la salud y los servicios educacionales tú los pones en función de mecanismos de mercado, las implicaciones son muchísimas. La primera y la más obvia es que los profesores buenos se van a ir para las escuelas de la gente de dinero y la gente pobre se queda bruta y estúpida por toda la vida, que es precisamente cómo ha sobrevivido el comunismo. Me imagino que en el espacio nadie se atreva a decir que el comunismo es producto de la estupidez y la ignorancia de las personas y de la falta de capacidad de tomar buenas decisiones. Eso es ser obvio. Eso es número uno. Número dos, la diferencia fundamental, y me atrevo a empeñar mi palabra en el espacio, es que mi análisis incluye la condición que tengo yo, que soy especialista en alta tecnología y sé las implicaciones que tiene el despliegue de las tecnologías nuevas en la sociedad y cómo impactan obviamente los aparatos económicos y políticos. Los sistemas económicos, políticos y sociales están más gobernados por las tecnologías que los habilitan que por ningún otro casi fenómeno social, ni siquiera las necesidades humanas. En el tiempo en lo que habían eran papiros y piedras y escritura cuneiforme, cuando al principio de la civilización empezaron la gente a reunirse en comunidades y a acaparar grano, eso fue habilitado porque existía la escritura. A medida que se han ido desarrollando sobre todo las tecnologías de distribución de la información, la prensa impresa, la radio, la televisión, el motor de combustión interna, inicialmente las máquinas de vapor. A medida que todos esos desarrollos tecnológicos se han introducido en la sociedad, han modificado radicalmente la forma en la que se construyen los países y la que se desarrolla la actividad humana en toda la Tierra. Por eso tú tienes gente que están viviendo en comunidades aborígenes todavía aislados en una isla, igualito que estaban hace 150.000 años, y tú tienes países como los Estados Unidos. Problemas que hay, que si tú no tienes un control sobre el currículo que se enseña en un país, vas a tener una escuela que le enseña a las personas que el hombre es mujer, que mujer es hombre, que tú puedes transicionar de sexo. Hay una palabra que se llama epistemología, que es el conocimiento compartido que tiene la gente, o cómo la gente sea conocimiento. Que si tú no tienes control de eso como Estado, vas a tener una divergencia en las cosas que sabe la gente. Y va a haber gente que creen que el agua es Dios quien la congela de arriba, cae en forma de nieve, y van a ver entonces una escuela que está enseñando física teórica profunda. Esos fenómenos son, en muchos casos, las cosas que están creando tensiones dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Harvard, Oxford y todas estas superentidades que están mencionando y MIT son precisamente programas desarrollados por el Estado. MIT es un producto 100% artificial del Estado y todos los desarrollos de semiconductores partieron todos de desarrollos que se hicieron en IBM, en General Electric en los años 30, 40 y 50 a partir de inversiones estatales. Lo que pasa es que en los tiempos modernos, en los que los números son astronómicamente estúpidos, y tú te das cuenta, y tú ves que Nicolás Maduro desvía 20 billones de dólares, y eso prácticamente la gente no tiene capacidad de influir sobre eso. Ese es el problema, darle a la gente acceso a los beneficios que produce la economía del país, que los puedan distribuir según sus propios criterios, pero el Estado definitivamente que tiene la responsabilidad de que haya una cohesión cultural y epistemológica y de conocimiento dentro de la sociedad, porque si no todo el mundo es un loco y nadie tiene conocimiento y nadie puede establecer cuáles son los valores comunes de una sociedad, porque todo el mundo tiene concepciones completamente asincrónicas de la realidad. Entonces es mucho más profundo que eso el análisis. Gracias. Ok, déjame. Adelante, Rudy. Dale, gracias. Fíjate, Ernesto, que yo esa te la compro y con esto voy a cerrar y me retiro. La conversación es súper grata, pero yo ya necesito descansar. Ernesto. Sí, estaba tratando de desmutarlo. Primero, el tema de la pobreza es altamente relativo porque si nosotros vamos y nos comparamos con un rey en la época medieval, la persona el índice de pobreza a nivel global está por encima de la calidad de vida que tenía un rey en el medioevo, que tenía que cagar en
en una piedra a 50 metros de altura, así, y la mierda caía y le ensuciaba todo el castillo por al lado. Entonces, yo no estoy diciendo que los estados deben tener la responsabilidad de que no hayan pobres en su país. Eso es demasiado ambicioso, utópico, y ha dado lugar a que la gente haya caído en todos estos movimientos populistas absolutamente estúpidos. Sin embargo, volvemos al punto de los paradigmas tecnológicos. Si al principio del siglo, con el desarrollo del motor de combustión interna, con la industria pesada, con la explotación del petróleo, usted descubría un pozo de petróleo en el año 1600 y valía absolutamente $0, porque no había tecnología en el año 1600 para darle un uso productivo al petróleo. Hasta que no aparecen desarrollos y se incorporan desarrollos tecnológicos, van recursos que antes no eran considerados valiosos, pueden adquirir valor. Por ejemplo, sin la tecnología de reactores nucleares, tener un depósito de uranio no tiene absolutamente ninguna relevancia. Ahora, si tú eres Venezuela y tienes depósitos de uranio y puedes desarrollar una industria de energía nuclear, como le dicen, limpia, quizás puedas tener más margen, por ejemplo, en el uso de los recursos petroleros, de diseñar la economía en otra dirección, postergar más la explotación de esos recursos para que las generaciones futuras tengan todavía acceso a esa fuente de energía, etc. Hay formas de diseñar la sociedad con resultados a más corto plazo, haciendo un uso intensivo de los recursos que se tienen a corto y medio plazo, o hay un desarrollo un poco menos riesgoso a largo plazo en lo que tú puedas identificar menos riesgo, pero más estabilidad para tu población, que es lo que no han hecho ninguno de estos dictadores comunistas, que por lo general su capacidad intelectual extremadamente limitada les da para ir como imbéciles por una sola línea de producción económica, y es o la zafra a los 70 millones, o convertir a PDVSA y lo que terminan es destruyendo toda la industria, porque el desarrollo de los países y la economía tiene que ser fundamentalmente horizontal. En eso estoy de acuerdo con todos ustedes. Y es imposible para ninguna persona, ni para ningún grupo de personas, simular y detectar cuáles van a ser las decisiones que van a tomar otro millón de personas que ellos gobiernan y alinear sus intereses unos con otros. Eso tiene que ser desarrollo descentralizado y que las personas vayan tomando decisiones. Yo no estoy en favor del intervencionismo del Estado. Yo lo que digo es que hay cosas que a largo plazo tienen que ser estables. Los sistemas de salud es una característica intrínseca de los mecanismos del Estado, la volatilidad. Hace un mes y medio Nvidia estaba en $400 la acción y ahora está en $700 la acción. Esos mecanismos, esa volatilidad no puede existir, por ejemplo, en tu sistema de salud. Porque tú no puedes ir al hospital y de pronto decir que los médicos estaban de fiesta el 24 de diciembre y nada más que hay 10 médicos porque no alcanzó el dinero para pagarle, porque el salario hoy vale mucho más, porque hoy nadie quiere trabajar. Entonces, hay una estabilidad que se le imprime a la economía con decisiones centralizadas para que esa variabilidad sea predecible. Entonces, a medida que estas tecnologías, la inteligencia artificial, como mismo la maquinaria pesada y los motores de combustión interna permitieron la mecanización de la agricultura y del trabajo de campo a principios del siglo, la inteligencia artificial va a intervenir ahora en los procesos de toma de decisiones que ahora mismo están siendo manipulados y tergiversados muchas veces por burócratas que no están alineados con los intereses de la sociedad. A medida que tú incorporas computadoras y acceso de la población a supervisar qué tipo de decisiones y de valores se le están imprimiendo a esas computadoras para que automaticen las decisiones del país, eso va a cambiar sustancialmente la forma en la que se organiza la sociedad. Y, por ejemplo, el localismo va a ser importante, en mi opinión, y eso está pasando ahora, que se están creando ciudades nuevas. Nayib Bukele quería crear la ciudad de Bitcoin, hay ciudades nuevas, Star City, creo, o Stargate, que está fundando Elon Musk alrededor del lanzamiento espacial, y esto en Texas creo que es. Y estas ciudades-estados van a ser un fenómeno frecuente porque la gente va a tener la capacidad de organizarse alrededor de Internet e ir a un lugar despoblado y crear una ciudad nueva, por ejemplo. Entonces, los sistemas sociales que comprendan y anticipen esos cambios van a poder ir buscando fórmulas y probando fórmulas y ir, desde el punto de vista evolutivo, es como funciona la naturaleza. Tú haces muchos experimentos y los que funcionan los modificas y los que funcionan mejor los vuelves a modificar y vas descartando lo que no sirve. Entonces, más o menos,
Esa es mi visión. Darle a la gente la posibilidad de influir en sus comunidades, pero todavía el Estado tiene que tener un rol supervisor porque la sociedad tiene que tener una dirección coherente. De pronto tú no puedes tener una comunidad que quiere que los niños puedan tener sexo a los 5 años, ¿sabes? O cambiar de sexo a los 7. Entonces, eso es más o menos un apunte que quería hacer. Gracias, Ernesto. Es que pero el 95, 98% de todos los desarrollos en Estados Unidos no provinieron del Estado. Es más, el Estado, porque el Estado sí provienen del Estado, sí provienen del Estado. No. Así, Bill Boeing desarrolló el avión y le ganó a Ford por el Estado. No, Boeing y Ford no compitieron. Era McDonnell Douglas, era en esa época competición de Boeing. Bill Boeing fue el que compitió con Ford. Ford hizo aviones antes que Bill Boeing. En cualquier caso, la industria aeronáutica de los Estados Unidos se desarrolló porque la política del Estado en la Segunda Guerra Mundial fue fabricar más aviones más rápido de lo que los alemanes lo podían tumbar. Así fue como se ganó la guerra. Básicamente, antes, déjame contradecirte en ese punto. Eso, presupuesto masivo del Estado, leyes de emergencia que ponen a todo el mundo en función de la producción armamentística, fabricando literalmente un B-21 por minuto, que salía de la línea de producción más rápido de lo que los alemanes, la artillería alemana y los antiaéreos alemanes podían tumbar. Eso es número uno. Número dos, el proyecto Manhattan, que fue, como ya se vio en la película, me imagino que aquí todo el mundo lo haya visto, un desarrollo absolutamente unitario por parte de los Estados Unidos, es decir, que es un proyecto que va a llevar todos los recursos que se requieran, absolutamente, completamente centralizado, bajo la dirección de un solo tipo, Oppenheimer. Después de eso, como te dije antes, la tecnología funciona en stack. Hay tecnologías que son más básicas, son layers, son capas tecnológicas, y por ejemplo tú tienes los semiconductores que habilitan toda una gama de funcionalidades o de tecnologías. Tú con la misma tecnología de semiconductores empezaron inicialmente las supercomputadoras IBM en los años 50, que fue cuando se pasó de las válvulas de vacío a los superconductores. A medida que se empiezan a utilizar estos semiconductores fundamentalmente en la industria militar, todo esto son presupuestos y proyectos del Estado. Ningún comercial podía utilizar ni acceder a ninguna computadora hasta los años 1980, que fue la aparición de las computadoras personales, Bill Gates, IBM, etcétera, Macintosh, etcétera. En todos esos 30 años de desarrollo de la computación centralizada con los mainframes de IBM en los años 50 y pico, que son desarrollos en la computación que inicialmente eran mecánicos, cuando Enigma en los años 1930, que se utilizaban para calcular las trayectorias de los misiles que se lanzaban en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, no misiles necesariamente. Pero todos esos proyectos militares tienen las aplicaciones después comerciales, después que el gobierno invierte billones de dólares en planes a lo largo de décadas. Es lo mismo que estaba explicando en Internet. La gente que... Ahora te explico. Te explico, Ernesto. ¿Qué sucede? Te voy a pasar la Carta de Libertades y ahí lo explica claramente. Cuando hay una guerra, el Estado te va a subir los impuestos y eso. Tú lo dijiste ahorita, eso fue en guerra. Ahorita no estamos en guerra. No estamos en guerra. Pero yo lo que estoy diciendo es que todas las tecnologías que se derivan del aparato militar tienen aplicación comercial. Tú quieres justificar, yo te entiendo perfectamente, y reúnete con un grupo de cubanos y desarrollen el Estado como tú lo quieres. Perfecto. No, si yo lo estoy haciendo yo solo. Mi dinero para hacer ningún plan que tenga pendiente. El Estado me quita dinero para proteger y para cuidar mis libertades fundamentales. Punto y pelota. Lo que quieran. Entonces no quieres desarrollo de cosmología, no quieres universidades avanzadas, no quieres un observatorio LIGO para ver si hay ondas gravitacionales cuando colisionan dos agujeros negros y entender el origen del universo. No quieres un colisionador. ¿Cómo se resuelva? El mayor recurso de cualquier país es la inteligencia de sus ciudadanos. Pero te voy a explicar 500,000 veces. Yo no puedo hacerme responsable por crearlos a todos inteligentes.
No, pero tú lo que tienes que hacer es buscar la gente inteligente que sean capaces de detectar quiénes son los otros inteligentes para que tomen las posiciones de mejor impacto en la sociedad. Mira, escúchame un momentico. Todo eso que tú estás diciendo ya lo han intentado y estás cayendo en el mismo plan de la gente que dice, no, lo que pasa, eso es como decía el yo no estoy cayendo en el plan de nadie, yo soy yo, men, yo soy yo. Lo que pasa es que no me pongas en grupo. Yo puedo decir lo mismo de ti. Ernesto, no vamos a caer en discusiones. Pero es que me está acusando de algo que yo no soy. Ya me está poniendo en grupos a los que yo no pertenezco. Yo no estoy limitando ni simplificando lo que él me está diciendo. Le estoy diciendo, no, mira, tú eres igual que todos los demás que no saben nada de tecnología. Caballero, a la cual habla y los demás lo escuchamos. ¿Por qué se tiene que encaramar uno arriba del otro? En definitiva, no se oye ninguno de los dos. Para que tenga más forma de diálogo, no de una serie de monólogos, como las personas conversan, un formato más natural. A ver, Neto, sigue hablando hasta que te canses de hablar y después nosotros vamos a escucharte. Ahora, después cuando no, mira, si yo casi nunca participo en Space, precisamente porque a mí me gusta hablar poco, soy una persona de acción. Yo trabajo callado, porque por lo general cuando llego a los lugares y empiezo a increpar a la gente con un espíritu solamente de observación y de búsqueda de la verdad, la gente se irrita porque encuentran las debilidades en sus propios puntos. Ese es un patrón que me persigue. Por eso intervengo poco. Y cuando intervengo saco chispa muchas veces. Pero no, lo que no me gusta simplemente es que me pongan en grupo a los que no pertenezco, porque en primer lugar yo no estoy hablando de nada que él no haya mencionado aquí, simplemente estoy increpando sus ideas y tratando de ofrecerle resistencia para que trate de fortalecer más su ideología, porque todo el mundo tiene una ideología. El Estado que venga a decir que no tiene ideología, la ideología es convencer a la gente que no tiene ideología. Entonces ya es básicamente eso. El Estado tiene funciones que no pueden ser suplantadas. Las personas que quieren más o menos involucramiento suele estar directamente relacionado con su nivel de empatía. Hay gente que ven a un tipo con la pata partida por la calle, por la pinga, ese problema es él. Yo no, yo soy una persona que me bajo el carro y cojo un gatico que está al lado de la calle y lo pongo para allá. Entonces, con esos niveles de empatía, más o menos, uno tiene que construir una sociedad que más o menos satisfaga y gratifique a todos los miembros. Y por lo general eso se logra no teniendo gente muriéndose de hambre en las esquinas y queriendo limpiarte el parabrisas con agua sucia en los semáforos. Gracias, buenas noches a todos y bueno, seguimos en la próxima contacto. Chao. Gracias a ti, Ernesto. Gracias, Eduardo. Ernesto, perdón.